habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Glorioso, maravilloso. Dos. Vamos a construir Gracias, Señor. Eres bueno, precioso. Te adoramos, te adoramos. Te damos honra. Te damos honra. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Él es bueno, amén. Él es precioso. Bendiciones. Qué bueno. Somos la casa del Señor. Bienvenidos. Somos Camino Nuevo para bendecir y para amarle a usted, para servir al Señor. Él nos ha puesto en esta ciudad para bendecirles. Él nos trajo a esta ciudad para bendecirles. Y todavía no se ha cumplido el propósito de Dios para nuestra vida. Creemos que el propósito de Dios se va a ir dando según nosotros buscamos y las cosas se van a ir alineando para la gloria y la honra del Padre. Bienvenido a esta reunión. Tome su Biblia, tome su libreta, tome su forma de apuntar, porque hoy tenemos una palabra para usted. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en esta preciosa hora le damos al Señor la honra. Él nos tiene vivos, nos tiene bendecidos. Estamos todavía encerrados, pero gracias al Señor por eso. Gracias a Dios por las pruebas, gracias a Dios por las luchas, gracias a Dios por los momentos difíciles, gracias por los momentos buenos también, ¿verdad? Hay más buenos que malos. La gloria sea para Él. Dígale al Señor ahí donde está con sus manos levantadas: Señor, habla mi corazón, trata con mi vida. Necesito que me hables, necesito que me alinees según el propósito del Espíritu y que tu palabra me pueda bendecir, que me pueda orientar, me pueda mostrar el camino, la verdad y la vida, a lo cual puedo ser enderezado en esta noche. Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida, trata con mi vida en esta palabra. Revélate a mi vida, quiero conocerte, quiero que me guíes, quiero que me trates, quiero que me dirijas y me impulses con el Espíritu para ir a cosas mejores. Impúlsame. Como decimos nosotros, Señor, empújame, dame un aventón, un alón para poder entender y para poder perseverar. Señor, cada día estamos más cerca de tu venida, más cerca que ayer. Hoy estamos a las puertas de encontrarnos contigo. Te amamos hoy, Señor, te bendecimos. Trátanos.
Bendice a los que se están agregando a través de este medio de la red social para poder bendecir a los demás. Que la palabra bendiga, que la palabra edifique, que la palabra consuele, que la palabra nos alimente, que la palabra sea pasto, que la palabra sean pastos verdes, que nos bendiga, que nos fortalezca, que nos establezca. Establécenos en el reino en esta preciosa ocasión. Dios quiere establecernos. Dios quiere establecernos en el reino, nos quiere tener seguros. Seremos como árbol plantado junto a corrientes. En esta hora, sé plantado en el reino de Dios. Sé ahora firme en el reino de Dios. En el nombre de Jesús oro por tu firmeza, para que tengas firmeza en la palabra de Dios, para que tengas bendiciones en el reino de Dios y para que cuando venga el otro nivel para tu vida, no te apartes, sino que permanezcas. Oro para que permanezca, oro para que el reino de Dios esté sobre tu vida, te bendiga, te fortalezca, te afiance, te afirme. En el nombre de Jesús sea hecho. Amén. Muy bien. Leamos juntos el capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El primer mensaje que encontramos va dirigido a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí nomás. Bendito sea el Señor. Quiero que comprendamos que el centro de todo el libro de Apocalipsis es Jesucristo. El centro de todo lo magno y lo grande de este evento que se llama Apocalipsis, el centro es el Señor Jesucristo. Él es el que anda en medio, dice la palabra. Él anda en medio, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los 7 pastores, los 7 mensajeros, y los 7 candeleros que están a los lados del Señor son las 7 iglesias. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 1, en el versículo 8 y el 14 también del libro de Apocalipsis. Pueden encontrarlo allí, ¿verdad? Yo soy el alfa, el omega, el que era y el que ha de venir. Y habla el versículo 13, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad? Esos versículos señalan, escribe lo que has visto, estoy en el 19, lo que son, lo que ha de ser y después de estas cosas. El 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, son los pastores de las iglesias. Les repito, las 7 estrellas son los 7 pastores que
están en cada una de las congregaciones que el Señor escogió a hablarles. Y los 7 candeleros son las congregaciones a las cuales el Señor se dirige. En el capítulo 2 habla, escribe al ángel de la iglesia. Juan escucha la voz del ángel del Señor y le dice, escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel, al mensajero, escríbele al mensajero de la iglesia en Éfeso, ¿Quién era Éfeso? Éfeso era una ciudad al norte de una de los continentes de Asia Menor. Asia Menor es hoy día Turquía, al norte de Israel, en Turquía. Entonces, las 7 iglesias están degregadas en Turquía o en Asia Menor, donde el Señor escogió las 7 iglesias a las cuales él dirigirse. Note usted que habían más iglesias, habían más congregaciones, pero el Señor le plació escoger a 7. Y dice el Señor que las tiene al lado donde están los ángeles, donde están los mensajeros. O sea, estas iglesias estaban en un lugar de altura, de un nivel de altura a la presencia del Señor, ¿verdad? El Señor le place escoger estas 7 iglesias de la zona de Asia Menor y es el prototipo de todas las congregaciones en el día de hoy y de todos los eventos y de todos los años y de todos los tiempos y las épocas donde ha existido la iglesia del Señor, en las épocas de las persecuciones, en las épocas de la Reforma, en las épocas de Martín Lutero, en los años 500, ¿verdad? En los años 500, en los años 300, cuando la iglesia dejó de ser perseguida, ¿verdad? Y ascendió en ese tiempo al trono Constantino, el crecimiento de la iglesia en Roma, Constantinopla, ¿verdad? Donde había una iglesia. Constantinopla hoy día es el centro de Turquía, es Estambul, es el centro de aquel entonces, una iglesia fuerte, una iglesia bien sólida. Pero el Señor no escogió ni a Roma para hablarle, ni a Estambul para hablarle, sino que escogió 7 iglesias diferentes, 7 iglesias distintas a las cuales el Señor se dirige. Y la primera que vamos a estudiar es la iglesia, ¿cómo se llama? Se llama Éfeso. ¿Qué quiere decir Éfeso? En el diccionario, la palabra Éfeso quiere decir todo permitido. Permitido, todo permitido. Éfeso tiene que ver con lo permitido para la carne. ¿Por qué? Porque Éfeso vivía a la orilla, era un puerto parecido a nuestra ciudad. Era un puerto y Éfeso es muy conocida por la diosa Diana y tenían un templo muy famoso para ese tiempo. Era una ciudad marcada por su adoración a la diosa Diana y era la diosa de la fertilidad allá para los años 60 DC después de Cristo, y quedó así para esta diosa. Pablo había fundado esta congregación en los años 60, donde había mucha brujería, mucha inmoralidad, mucha idolatría, paganismo. Solo el hecho de pensar que había una diosa y las gentes del mundo de aquel entonces visitaba Éfeso para que iba a adorar a la diosa Diana. Era una influencia, bíblicamente era una potestad ubicada a la orilla de las montañas del mar, ¿verdad? La cual era un símbolo de adoración, la diosa de la fertilidad, la diosa de la lluvia, la diosa de la adoración, la diosa de los milagros. Así que era una cultura fuerte, una cultura
con la cual se pelea, que no era el reino, la cultura no era el reino de Dios, ¿verdad? Era una situación que se movía en ese tiempo y en esa temporada. Quiero agregar que es parecido a lo de ahora. Estamos peleando contra potestades, estamos peleando contra régimen de potestades fuertes que se ubican, ¿verdad? Contra dioses, contra fuertes principados, huestes de maldad que rigen, que maldicen a las naciones, que maldicen a las ciudades, que levantan tronos, y que el reino de Dios lucha, que los pastores luchamos, que los hombres de Dios luchamos contra las potestades, que la iglesia de Éfeso tenía una gran batalla y tremenda batalla, y el Señor la apoya, el Señor está con la iglesia. El Señor bendice la iglesia porque es una iglesia identificada, es una iglesia de guerra. Recuerden que ustedes y yo como iglesia, nuestra lucha no es contra hombres, es contra potestades, es contra huestes de maldad que están ubicadas en las regiones celestes. Bendito sea el nombre del Señor. Eso trae una guerra espiritual contra esa potestad. Ya en el año 96, ¿verdad? Pablo fundó esta iglesia en el año 60 después de Cristo. Así que 30 años después, el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso. Estamos hablando de una iglesia que tenía 36 años porque fue fundada en el año 60 por el apóstol Pablo. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 19. Puede leerlo en Hechos 19, ahí lo puede encontrar, ¿verdad? Y en el año 60 fue fundada esta iglesia. 30 años después, 36 años, porque fue donde estaba vivo el apóstol Juan, ¿verdad? En la de Patmos, cuando recibe la visión, en el año 96 recibe esta palabra la iglesia de Éfeso. Así que no es una iglesia joven, no es una iglesia niña, es una iglesia que han pasado 30 años, 36 años, es una iglesia fuerte, es una iglesia que ha estado en batallando, peleando, luchando y ha sabido sobrevivir. Es una iglesia fuerte, fundada por la presencia del Señor. Qué interesante esto, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser fuertes. Tenemos que aprender a ser sólidos. No bastan 17 años o 18 años. Hay que seguir, hay que perseverar, hay que ser fuertes, hay que ser muy sólidos. Bien, la parte bíblica interesante del capítulo 2, versículo 2, habla, yo conozco tus obras. En todos los capítulos donde está el mensaje a las 7 iglesias, comienza de esta manera, yo conozco tus obras. Es decir, que el Señor analiza todo, el Señor escudriña todo. Yo conozco tus obras. Dios conoce las obras de Camino Nuevo. Dios conoce los caminos de la iglesia. Yo conozco tus obras. Y le dice, y la alaba, la eleva, le levanta el yo, el ego. Y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dos cosas. Yo te conozco, le dice. Yo conozco cómo vives. Yo te examino. Yo sé cómo son. Yo sé cómo son. Yo como pastor de la iglesia, yo no puedo decir eso, porque no los conozco, ¿verdad? No los conozco realmente. Y ahora que estoy confinado, mucho menos ahora, no. El Señor me tiene encerrado y Él sabrá cómo ustedes viven, cómo adoran, cómo viven, ustedes se pelean, yo no sé. Pero Él sí sabe. Él sí sabe. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puede soportar a los malos. Era una iglesia que no podía soportar a los malos. Eso es una parte elemental. A los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia es una iglesia bendecida por Dios cuando inicia la conversación. Es una carta que abre el pastor delante de la congregación y empieza a decir,
yo conozco tus obras. Yo me parece que el pastor abrió la carta en el altar y la empezó a leer. Y el Señor le decía, yo conozco tus obras. Tremendo, yo conozco tus obras. Fue una reunión masiva donde toda la congregación se había reunido para oír la palabra del Señor, y el pastor, el mensajero, leía la palabra del Padre enviada y le decía, yo conozco tus obras, y la alaba, el Señor la alaba. Dios está de acuerdo a alabarnos, a bendecirnos cuando hacemos algo bueno. No solo es reproche, no solo es una exhortación que ha de venir, no, también tiene que ver con el grado de consuelo que el Señor nos da en este pasaje. Y dice el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia era una iglesia que trabajaba muchísimo, trabajaba evangelizando, trabajaba discipulando, trabajaba casa por casa, auxiliando a los enfermos, a los necesitados, a los que tenían dificultades. Ahí andaba la iglesia a arduo trabajo, era una iglesia de trabajo, era una iglesia que no se quedaba quieta, era una iglesia de movimiento, era una iglesia de guerra espiritual. Era una iglesia que agarraba el teléfono para evangelizar. Era una iglesia que agarraba las redes sociales. Bueno, eso no existía, hermano. Eso no existía. Yo estoy hablando para que ustedes me entiendan. Era una iglesia de movimiento. Era una iglesia donde podía verse la gloria del Señor. Pero tenía una situación también interesante. Es que peleaba con el asunto de una apariencia de los apóstoles, ¿verdad? No queremos aquí criticar a los apóstoles. Lo que quiere decir es que tenía un discernimiento. Había un mover del Espíritu en esta iglesia para poder comprobar, para poder entender lo malo cuando eran visitados. ¿Eran realmente apóstoles los que le visitaban o no? ¿Eran realmente o no lo eran? Las credenciales, yo tengo una carta donde me dice soy apóstol y viene firmada por el apóstol Bernabé, ¿verdad? Donde me da acreditación de que me pueden dar el altar y predicar, ¿verdad? Así era en aquellos entonces, porque se movían por toda la tierra, por toda la tierra donde había congregaciones. ¿Cómo comprobar, aparte de una carta que era enviada, que ellos sacaban, cómo comprender, cómo entender el mover de Dios en la vida de un hombre? Hay hombres de Dios que les queda grande la camisa del nombre apóstol, ¿verdad? O del nombre pastor, o el nombre de cualquier don que tengan. Saben que el enemigo puede distorsionar este asunto del mal, ¿verdad? ¿Cómo comprenderlo? Vamos a leer una porción de Primera de Juan capítulo 4:1. Primera de Juan 4:1, sin perder Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. A mí me llamó mucho la atención este capítulo porque me arrojó bastante luz. Dice el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra me da a mí la bendición de poder ser iluminado, tener revelación de lo que está ocurriendo en el ámbito, de la atmósfera donde se está moviendo. ¿Y cómo comprobar entonces si es de Dios lo que me están diciendo? Eso se comprueba aparte de la palabra que está aquí. Esta palabra nos ayuda. El mensaje debe ser de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Todo mensaje, no todos los que abren la Biblia también son de Dios. El diablo también la abre. El diablo también la abre y predica muy bien. Y uno puede quedarse boquiabierto y decir, ¿cómo habla? ¿Cómo nos...? Bueno, uno puede quedar
¿verdad? Boquiabierta, sorprendido de lo que nos está diciendo. Todo debe ser comprobado con la palabra. Todo debe ser examinado por el Espíritu que está dentro de nosotros. Es la unción del Santo lo que nos ayuda a comprender cuál es el ámbito. Por eso dice el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 27, 2:27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y es verdadera, y no es mentirosa, según ella os ha enseñado permanecer en Él. El Espíritu es capaz de revelar. Eso no quiere decir que en la iglesia no nos van a enseñar los maestros. Lo que quiere decir es que cuando tengamos una manifestación como de esta, de comprobar, tenemos una manifestación del Espíritu que juega un papel para examinar, para probar el ámbito, Decimos amén, ¿verdad? Lo decimos, gloria al Señor por eso. Viene un tiempo tremendo, donde, porque todo va a ser permitido por Dios, ¿verdad? El falso profeta hará milagros, hará maravillas, dice que hablará cosas tremendas contra Dios. ¿Cómo yo puedo creer a alguien que habla contra Dios, aunque descienda fuego del cielo? Entonces, cuando alguien está hablando contra Dios, está blasfemando y se salió de la palabra. Cuando alguien está hablando contra la palabra de Dios, ya se salió de la palabra. Alguien dijo hace poco que había que borrar algunos textos de la Biblia, ya se salió de la palabra. Eso es falsedad, y eso es el espíritu del anticristo. Cuando alguien habla de que hay algunos textos que no me gustan, que no me agradan, y a mí que me interesa de que no me gusten. Si la palabra dice que el que le quita será borrado del libro de la vida, el que le pone también será borrado. Así que no hay que quitarle ni ponerle. Está así como está. El Espíritu quiso que así fuera. Punto. Alabado el nombre del Señor. Por eso hay que comprender que conforme a la palabra de Dios debe ser esto. Debe ser conforme a la palabra. Dice, y el Espíritu y la esposa dan testimonio. Entonces, el Espíritu de Dios da testimonio de cómo se deben hacer las cosas. Amén. Que Dios bendiga al Espíritu Santo para guiarnos. Muy bien, el enemigo se puede disfrazar de falso. Se puede disfrazar de falso apóstol. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Puede ponerse un traje de apóstol. Puede ponerse un traje de apóstol, puede ponerse una teología apostólica, pero no es del Espíritu, no fue enviado por el Espíritu. Es decir, mal manejo de los dones. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de los dones. Los dones no son lo crédito. El crédito es el fruto. Hay árboles que se parecen. ¿Cómo se llama? Formas de entender esto. Bendito sea el Señor con la palabra del Señor. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se puede disfrazar de Cristo y no lo es. Puede ponerse una ropa del buen pastor que su vida da por las ovejas, pero no es el verdadero pastor. El verdadero pastor tiene otra manera de hablar. No, ese no es mi pastor. No. Ese no es mi pastor. El pastor Melvin no es así. Ustedes ya me conocen, ¿verdad? Entonces,
Uno debe conocer su pastor. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Alabado el nombre del Señor. Sigo leyendo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso hay que fijarnos en las obras o en los frutos. Los frutos juegan un papel muy interesante. Y esta iglesia, lo que me llama la atención es que la iglesia de Éfeso tenía una característica muy maravillosa. Tenía un desarrollo del don de discernimiento, del don de los ministerios del discernimiento. Necesitamos, hermanos, en el desarrollo de el discernimiento de espíritus, para que no se nos cuele algo que aparentemente sea de Dios, pero no es de Dios. Hoy, una vez que se meta, ¿cómo lo sacamos? Solo Dios nos puede ayudar para que nos revele. Amén. Dígame. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Muy bien. Ahora, en el versículo 3, has sufrido y has tenido paciencia. La iglesia tiene que tener paciencia. Es decir, tener firmeza, tener constancia, ser una iglesia firme, fuerte. Ser una iglesia, has tenido paciencia. Esta iglesia debe tener paciencia. Paciencia. Has trabajado arduamente por mi nombre, por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Este es un punto también interesante, no desmayar. Tenemos una iglesia que no desmaya. Una iglesia que no desmaya. No, los programas de la iglesia no son programas. Es una visión del cielo. Eso debemos entenderlo. Lo que hay en la iglesia, discipular, no es un programa. No, es del cielo. Ir por todas las naciones, evangelizándoles, hablándoles de Cristo y discipulándolas. Discipulando a todos los que se convierten. Hay que meterlos al discipulado. Si ya aceptó a Cristo, hay que discipularlo. No es un programa, es una visión que nació en Cristo. Nació en Cristo. Un programa es algo emocional. Un programa es hoy se hace y mañana se deshace. En todos los tiempos de la iglesia ha habido evangelización y ha habido discipulado. En todos los tiempos. Nunca la iglesia debe apartarse de la visión. Y la visión es evangelizar de día y de noche. Es presentar a Cristo como Salvador personal. La iglesia que deja de evangelizar está pecando. La iglesia que no discipula está pecando. No está haciendo lo que el mandato que dice el Señor. Vayan a todas las naciones, vayan a todos los barrios, vayan casa por casa. Esta iglesia debe ir por el internet, debe evangelizar por el internet. No podemos salir, pero podemos hablar con nuestros amigos, podemos evangelizar, podemos hacerlo. Y si no, agarremos y marquemos un número que nunca sabemos a quién es y le caerá la palabra. Bendito el nombre del Señor. Vamos a levantarnos con esto, ¿verdad? Una iglesia que evangeliza, una iglesia que doctrina, una iglesia que va a las casas, una iglesia que va a las casas. Y no has desmayado, no debemos desmayar. Yo sé que es una gran lucha. Necesitamos hermanos que tengan el don y el talento para ir a visitar, que vayan de dos en dos, que vayan a evangelizar, que vayan a las casas a visitar. Eso es bíblico hacerlo. El Señor los mandó de dos en dos ir a las casas. Que vayan, no que vayamos todo el grupo, pero de vez en cuando lo podemos hacer. Pero siempre debe haber dos personas que vayan a visitar, porque animan, fortalecen, motivan, edifican. Que vengan a mi casa. En este tiempo cae bien una visita. Te puedo ir a visitar por lo menos con
con todas las reglas de COVID, ¿verdad? Para poder ayudarlo, y le va a caer bien. Le va a caer una visita de 10 minutos, le caerá bien. Una visita de unos cuantos minutos y al final una oración lo va a fortalecer en el Señor. Aleluya. Sé fortalecido en esta preciosa noche. Hay varias cositas interesantes. Dios reconoce el sufrimiento de la iglesia. El Señor reconoce el dolor de esta iglesia. Y le dice, y no ha desmayado. Número 2, le exalta por su paciencia. Has tenido paciencia, has sufrido y has tenido paciencia. La eleva, le bendice por tener esa paciencia, por ser una iglesia firme. Número 3, has trabajado por mí, has hecho el trabajo, has trabajado arduamente por mi nombre, has levantado mi nombre en los barrios, en las colonias, en la ciudad. Y eso se merece ¿un qué? Un aplauso. Y el Señor aplaude la iglesia, o la arrolla, la arropa, le da un manto de confianza. Esto es maravilloso. Y 4, has trabajado por mí. Número 4, también ve una iglesia firme, una iglesia que es capaz de mantenerse, una iglesia que ha tenido 36 años de estar fundada en la palabra, en la doctrina, que tiene doctrina, que es fuerte, que es sólida, que no la tambalean los falsos, que descubre a los falsos, que desenmascara a los que no son. Eso es tremendo, una iglesia fuerte. El Señor la bendice, pero no es una recompensa. Todavía no es una recompensa, ¿verdad? Ahora viene lo que no nos gusta. Ahora viene lo que se llama una corrección. En el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto sí que es tremendo. Con todo lo bonito que nos dijeron, con todo lo bello que nos acaban de decir, uno dijo, bueno, me pongo la corbata y sigo hacia adelante. Pero ahora me la quito. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor valora, el Señor reconoce, el Señor exalta, el Señor bendice, la exalta, la eleva. Pero ahora viene la parte de lo que se llama la exhortación. Ahora viene la exhortación. ¿Qué hubiéramos hecho todos? Yo creo que hay que reconocer que algo anda mal. Algo anda mal. Y el Señor no aplaudió a la iglesia porque ella perdió el primer amor. Y ahora vienen las preguntas. ¿Cómo es que evangelizaba? ¿Cómo es que doctrinaba? Y era una iglesia fuerte, era una iglesia sólida y no tenía primer amor. ¿Cómo es que lo hacía? Bueno, puede ser igual a nosotros. Aquí hay que hablar a calzón quitado, como decimos nosotros. Algo nos está pasando. Somos muy fríos al amor. Algo nos está pasando. Es que el enemigo le había robado el primer amor. Ella tenía amor, porque dice el versículo 3, y has trabajado ardientemente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, es una iglesia que todos los domingos trabajaba, una iglesia fuerte, sólida. Pero ahora viene el Señor y le dice, pero tengo contra ti, es que has dejado. Está hablando de que ella ha dejado. Está hablando de que ella ha dejado su primer amor. Ella
la iglesia, muy radical. Ella tenía doctrina, tenía alabanza, un grupo musical muy bonito, un templo muy hermoso, unas butacas muy bellas, todo con aire acondicionado a las mil maravillas, pastor, copastores de diferentes áreas, muy organizado. Pero tengo contra ti: te has alejado del primer amor. ¿Quién es el primer amor? ¿Quién es el primer amor? El primer amor es el Señor. Él es el primer amor. ¿A quién amamos si hemos perdido el primer amor? Si nos salimos del primer amor. A ver si se lo puedo parafrasear. Has dejado de amarme. Has abandonado, te has alejado de del amor. Te has descuidado, te has debilitado, te has caído. Casi estás a punto de morirte del primer amor. El que mueve todo en la vida espiritual o mi relación con Dios se llama el amor que yo le tengo al Señor. Si yo no tengo ese amor al Señor, lo que tengo es un entronamiento de una religión. Tengo una vida religiosa. Tengo una vida de orar, pero sin amor. Tengo una vida, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo voy a la iglesia, pero me he alejado, lo hago sin el verdadero amor. Es como cuando nos casamos. Cuando nos casamos había un amor distinto al que ahora tenemos. ¿Cómo nosotros los hombres, cómo amamos ahora? ¿Amamos igual cuando nos enamoramos y cuando fuimos al altar? Cuando mantenemos, ¿cómo está nuestro amor? Estoy hablando de una emoción por casarse. Cuando nos casamos ahora, que ya hay 20, 30, 40 años, ¿amamos igual o amamos mejor? Pues así es. Si amamos menos, algo nos ha pasado. Algo nos ha pasado. No se trata de que el Señor haya fallado en mí. No, es un asunto de descuido. Es un asunto de descuido. Yo apunté algunos textos de amar al Señor y yo quedé realmente anonadado, preocupado, pero se trata de ir al Señor, se trata de comprender de que uno necesita al Señor. Vámonos al Salmos, apunte las citas que le voy a dar. Salmos capítulo 5, versículo 11, Deuteronomio 30, versículo 20, Salmo 145, versículo 20. Le repito, Salmos 5, versículo 11, Deuteronomio 30, versículo 20, Salmo 145, versículo 20. Hay otro más que lo leo acá, Primera de Juan, capítulo 5. Bien, este capítulo de Salmos 5:11, lo leo. Salmo 5, versículo 11. Este capítulo, el de amar al Señor, nos debe despertar que hemos tenido una religión impregnada en nuestras vidas, que se nos está muriendo el primer amor. No debemos hacer las cosas por emoción, debemos hacerlas como el Señor nos lo enseñó, por supuesto, pero debe ser basada en el amor. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen
En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Amas al Señor? ¿Se regocijas amar al Señor? Vea en el Deuteronomio capítulo 30, versículo 20. Deuteronomio capítulo 30, ya está, lo tengo acá. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Este texto es golpe de espada. Amando a Jehová tu Dios, como dice el texto, amándolo, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les había de dar. 1. Ama al Señor, ámalo todos los días. Sube el volumen del amor. Vuélvete a enamorar del Señor. Enamórate más y más y más y más. Yo leía la historia de una mujer que se convirtió en una religión y que un día se casó con un hombre, ese hombre no había abrazado su religión. Y ese hombre le gustaba beber. Y lo pongo como un ejemplo, que es tremendo. Esta mujer ciega se convirtió a una religión tal. Y cuando se convirtió y se casó, ella se casó con un hombre contrario, equivocado. Al aceptar este hombre, un hombre borracho, le ponía el puñal aquí, le ponía el puñal en su garganta, porque ese hombre no amaba al Señor, supuestamente. Y ese hombre la amenazaba, la golpeaba. ¿Sabe qué fue lo que más admiré? Es que nunca dejó de ir al templo, nunca dejó de ir a seguir su religión. Entonces, pero traslade toda esta valentía en amor, amar al Señor. Es decir, se necesita un estado de compromiso. Cuando uno habla de amar, se habla de un estado de compromiso. Yo no puedo decir yo amo al Señor y no atiendo su voz. Cuando dice el versículo, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, el Señor nos habla y nosotros no le ponemos atención. Entonces, eso se llama falta de amor. El Señor nos habla a nosotros. Muchos de los que me están oyendo saben a lo que me refiero. Hemos tenido una religión, sí, pero yo la sigo a mi manera. Yo sigo a Dios como yo quiero. Yo voy a la iglesia como yo quiero. Yo voy al Señor, pero como yo quiero. Y más me gusta cuando el pastor no me dice nada. Entonces, claro, así soy un pastor bueno, pero no soy un buen pastor. El Señor me llamó así a ser un buen pastor, como dice la palabra. Un pastor bueno es diferente a ser un buen pastor. Y la congregación debe entender que un pastor, el ángel de la iglesia, no es para suavizar. Un pastor, claro que el pastor bendice y unge las ovejas con aceite, ¿verdad? Y le quita los piojos, le quita todas las garrapatas, le ayuda, la pastorea y la chinea. Así somos los pastores. Los que tenemos llamado pastoral, así somos. Y la Biblia dice, he aquí os daré pastores según mi inteligencia y según mi ciencia. El Espíritu de Dios coloca mensajeros, pastores, según cada iglesia.
según cada iglesia. Y un buen pastor no va a estar contento cuando su iglesia no evangeliza, cuando su iglesia no ora, cuando su iglesia o sus miembros no le meten ganas. Eso preocupa. Claro que preocupa. Entonces, Dios me puso a mí como pastor. Y Dios me va a pedir cuentas. Me va a pedir cuentas a mí. Escribe al ángel de la iglesia. Yo no quiero que el Señor me reproche y me tenga que bajar de nivel, de grados, de cómo se llama, de las coronas que el Señor está haciendo, tejiendo para mí, por tener temor. Yo creo que decirle la verdad le hará libre. La verdad le hará libre. Y le bendice, la verdad le bendice. Jesús bendijo a sus ovejas. Mis ovejas oirán mi voz, dice. El que no es oveja no va a oír la voz de Dios. No va a oír la voz del pastor. Alabado el nombre del Señor. Ama al Señor, ámalo. Atención a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios honre su palabra. Pero hay otro texto que me agradó muchísimo de Primera de Juan capítulo 5. Vámonos al Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si tú has sido engendrado por él, se te va a notar cuando ames al Señor. Va a haber un fluir de amor por él. Te vas a desgastar por el Señor. Y eso sucedió al principio de tu vida cristiana. Ahora, como ya tenemos cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel y un montón de niveles, pero el corazón no tiene nivel. Hay una mujer en la Biblia, una mujer que dice que entró cuando había un hombre que invitó a Jesús a la casa a que fuera a comer a una ceremonia en su casa. Como ustedes saben que los judíos tenían unas ceremonias para entrar y el invitado era el que debía de lavar los pies al que había invitado. Y en este caso, el fariseo, el Simón dice la Biblia, no le lavó los pies, fue muy descortés con Jesús. No fue como la mujer que entró. La mujer que entró dice que le quitó las sandalias y con sus cabellos y con sus lágrimas enjugaba los pies del Señor. Esa mujer era un río de amor. Esa mujer lloraba porque estaba valorizando sus pecados. Esa mujer tenía una gran vergüenza. Oh Señor, le decía, yo me estoy imaginando, Señor, tengo una gran pena delante de ti, soy una mujer pecadora, he pecado contra ti. Y sin decirle, el Señor ya sabía, sin decirle lo que ella era, el Señor ya sabía, y ella lo que hacía era llorar, los dos pies se los ungía, que deshidratada estaba de llorar. ¿Cuánto tiempo hace de que no lloras porque te has encontrado con el Señor? Muchos lloran porque tienen problemas. Muchos lloran por sus problemas emocionales y sentimentales, pero no lloran porque se han encontrado con el Señor. Y ese es el punto. La primera vez que lloramos fue cuando nos convertimos. Nuestra conversión fue distinta. Y después nos fuimos llenando de orgullo y el orgullo mató la semilla del primer amor. El amor fue bajando, reemplazó por el orgullo de saber textos,
por el saber de esto, por el saber de lo otro. Nos llenamos de tanto conocimiento que el amor hacia el Señor, de amarlo, de atenderlo, de regocijarnos con Él, fue bajando y ahora somos más teología, más conocimiento y poco amor. Por eso le dijo el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y uno lo deja. Yo sé que el Señor nos está hablando. En la mujer había un desbordante amor. No es simplemente un acto emocional. Yo sé que el amor tiene que ver con emociones. Yo sé que tiene que ver con lenguajes. Tiene que ver con gestos. Pero yo tengo que tener un amor comprometido con el Señor. Mi primer amor es Él. ¿Sabe cómo dice la Biblia en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que buscas primero? Si tú en tu vida buscas primero el dinero, ese es tu primer amor. Si buscas las cosas materiales y lloras por las cosas materiales y tu corazón está blindado más de lo material, eso es lo que tienes. Y no eres un candidato. No eres un candidato para que el reino sea expandido en tu vida. Porque entonces lo que hay no es buscar al Señor. Lo primero es buscar al Señor. No porque tengo un problema. El problema es secundario. El problema ocupa un tercer lugar. Las necesidades ocupan un tercer lugar. Los problemas familiares son resueltos después. Pero cuando Cristo es primero, yo me postro aunque no tenga ganas. Yo adoro aunque no tenga ganas. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Dios nos ayude a despertar el primer amor. En esta tarde o en esta noche tengo un enemigo que se llama tiempo. Y el tiempo va avanzando. No vamos a terminar hoy con el tema. Bueno, vamos a procurar terminarlo. Ya faltan un tiempito. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. No estás orando como es. No estás ayunando como es. Escoge un día a la semana para ayunar. Escoge un día para leer. Yo me acuerdo que yo en mi vida de convertido, yo oraba todos los días en la madrugada. Pero hubo un tiempo que me cansé en lo físico. Ahora oro en cualquier tiempo. Uno debe orar tiempo. Una hora es en la mañana. Otra hora puede ser después del almuerzo. Y otra hora es en la noche. Orar. No puedes estar pegado solo en la televisión. Porque el amor te lleva a orar al Señor. Dile al Señor tus cargas. Dile al Señor lo que te molesta. Dile al Señor que te resuelva tus problemas. Pero primero es Él. Cuando el Señor mira que tú te arrodillas y no estás viendo el celular, no estás viendo el reloj, sino que oras y te pones de pie y oras y adoras y levantas las manos y haces esto y haces lo otro y caminas y danzas. No ocupas templo para danzar. Tú deberías estar hablando en lenguas. Tú deberías de estar orando en lengua para que esto se acabe. Tú deberías estar orando tremendamente en lengua, orando fervientemente en adoración con tus manos levantadas. Y aunque te canses, el Señor te va a bendecir cuando te diga: sé que has hecho esto y esto. Y el Señor te va a levantar. Gloria al nombre del Señor. Lucha.
que haya un desbordar de amor. Alabado el nombre de Jesús. Cuando uno no ha valorado el perdón de los pecados, entonces uno se burla de otro y a veces critica a los que oran y a los que adoran. Pero cuando uno ha tenido un encuentro con Dios, yo no oro porque soy pastor, yo oro porque amo al Señor. Yo no ayuno porque tengo el título de pastor. No. Yo no adoro porque soy maestro de escuela bíblica, de escuela dominical, de discipulado. No, tú adoras porque es bíblico adorar. Y Él anda buscando adoradores. Yo no adoro, a nadie se le va a dar un título porque es un adorador. Eso sería pecar. El adorador es porque Dios anda buscando adoradores. Y debemos levantar el ámbito de la adoración en nuestra vida para que el amor reviva. Yo creo que lo que más puede resucitar el amor es que tengamos un corazón quebrantado. Al quebrantarnos, Señor, yo he pecado contra ti, yo he dejado de orar, de amarte. Otra cosa interesante es que Dios nos dio las riquezas materiales para bendecirlo. Si amamos más las riquezas materiales que a Dios, entonces todavía no estamos en el nivel de aceptación, de crecer en nuestra vida. Si nos cuesta ofrendar, si nos cuesta dar el 10%, es porque tenemos un corazón tacaño en nuestra vida. Necesita quitar ese corazón de amar las riquezas, de amar a Mamón. Estamos amando a Mamón. No somos todavía empresarios, no tenemos bancos, pero somos tacaños. Tenemos un corazón tacaño. Mire, ve, agarrados para darle el 10% al Señor. ¿Qué me va a hacer falta? Estoy confinado, a mí no me va a dar. Eso se llama falta de fe. Tienes incredulidad de que Dios te pueda dar. Y si el Señor te mandara a un predicador para que lo sostengas, con razón el Señor envió a la viuda. La enseñanza es que el Señor le da a Elías: ve a la viuda. No la mandó y no era una viuda rica. No era una viuda millonaria. ¿A quién no le gustaría andar buscando una viuda? Una viuda rica, que tenga todo, que tenga carros y todo lo tenga. Hay un montón de hombres hasta casados que lo harían. Bueno, eso es pecado, ¿no? Eso ya no es de Dios. Pero un profeta de Dios como Elías fue llamado a ir a una mujer viuda, pobre, endeudada, con problemas, y le dijo: ve a donde ella tiene un llamado de Dios para sostenerte. Y dice la palabra que lo sostuvo. Esa fue la mejor enseñanza para Elías. Dios me ha sostenido a mí. Una vez comí hoja de ciruelo. Con tortilla. Me habían regalado tortilla y no tenía el valor de pedir y no tenía para comprar un huevo, pero el Señor me dijo: esas ciruelas, cómpralas, córtalas, úndelas a la tortilla, y ahí las envolví y me las comí. Claro, eso fue una vez como una experiencia para mí, porque el Señor ha provisto siempre. El Señor ha provisto siempre, pero tú eres bendecido cuando Dios te usa para dar. Dios te quiere usar. Dios quiere usar tus finanzas. Va a decir usted: yo no dejo que un pastor se acerque. Va a acabar con mi economía. Me va a quitar todo. Porque esa es la idea del mundo. Todavía tenemos idea del mundo en nuestra cabeza. Con razón tenemos un problema de tacañería en nuestra vida. Que amamos esos 10 centavos. Que amamos, qué dureza para darlo. Qué duro. Tenemos una huaca. Una vez que entró el confinamiento, ya dejé de dar. ¿Por qué? Si es al Señor que se lo damos. Si es al Padre que se lo damos. Dejamos de ofrendar. Deberíamos tener ¿cómo se llama? Un caldero lleno de ofrendas y de diezmos para el Señor. Aquí está, pastor, yo se lo llevo, no hay problema, tenga.
Aquí está. Alabado el nombre del Señor, porque no es al hombre que se lo damos, es al Padre. Es un acto de agradecimiento, pero como todavía tengo problema de tacañería. Gloria a Dios. A alguien Dios le está hablando esta noche. Que Dios bendiga tu vida esta noche. Dios quiere bendecirnos. El amor, así como el amor se muere, se puede morir con el Señor también. Se puede morir el amor. Tremendo. Es el amor el que le da vida a la relación. Es el amor el que le da vida al servicio. Es el corazón avivado por el amor lo que nos hace evangelizar y nos hace transmitir el reino de Dios. Hoy terminamos esta clase leyendo el capítulo 5, el versículo 5, perdón. Pero tengo contra ti, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, esta es una parte que el Señor está hablando con la iglesia. Por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Le llama a que cambie de actitud, arrepiéntete. Uno debe arrepentirse. Haz las primeras obras. ¿Las cuáles son las primeras obras? Vuelve otra vez a enamorarte. Vuelve a enamorarte. Entrega tu corazón al Señor. Vuelve a las primeras obras. Pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido. Es decir, que la iglesia va a desaparecer. Si no lo haces, si no te arrepientes, la iglesia desaparece. Tu candelero es la iglesia. Es triste y lamentable que en los años que han transcurrido en la historia de la iglesia ha sufrido por falta de amor. Ha sufrido. Pero lo bueno de esto es que Dios nos da una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Leo este pasaje. Bello este pasaje. Pero tienes esto. Y eso le agradó al Señor, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también lo aborrezco. Estos de los nicolaitas eran seguidores de Nicolás. Nicolás fue un hombre de Dios. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, habla de Nicolás. Y había muchos seguidores de Nicolás, pero estos nicolaitas torcieron lo que era la vida espiritual de Nicolás, ¿verdad? Que era un diácono que servía al Señor. Estos nicolaitas, vamos a ver si puedo encontrar acá. Sí. Estos nicolaitas torcían la palabra. Del Señor. Les gustaba la división. Eran más dados a los hombres. Y eso no le gustaba al Señor. Por lo que entonces esa parte era buena, que la doctrina de los nicolaitas no tenía el apoyo del Señor. Hay cosas que no debemos tolerar. Y no debemos tolerar. Es sí o sí, no. Y no debemos aceptarlas. Aunque me parezcan buenas, pero al Señor no le parece. Y esto no es de parecer, esto es de sí o no, ¿verdad? Y el Señor quiere una definición. Y la iglesia de Éfeso estaba definida en ese sentido: aborrecer las obras de los nicolaitas. Hay cosas que pueden ser contaminables, pueden ser pecaminosas y nos pueden atrasar en el reino de Dios. Y al Señor agradamos por sobre todo. Por eso es que el Señor escudriña todo lo que hay dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude, amén. Hemos terminado este capítulo de hoy. Termino leyendo el pasaje que dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida es Cristo. Ya hemos comido nosotros. Ya hemos comido de Cristo. No es que hay un árbol, ¿verdad? Literalmente. Puede ser que en el huerto lo estaba, ese árbol, y según los escritores de libros y han tenido revelación, en el milenio habrá un árbol que los hombres tendrán derecho a comer, los hijos de Dios tendremos derecho a comer. Pero nosotros ya hemos comido del árbol de la vida, que es Cristo Jesús, el maná escondido, esa fruta, ese pan, esa sangre de Cristo derramada por nuestra vida, ya la hemos comido nosotros. Amén. El que bebe mi sangre y el que come mi carne tiene vida eterna, y nosotros ya lo hemos comido. Te bendigo esta noche. Esta noche quiero orar por ti. Quiero que confieses un arrepentimiento. Como pastor quiero que lo hagamos todos. Que lo hagamos todos. Señor, hoy nos arrepentimos por la falta de amor en nuestra vida. Perdona nuestro corazón, porque no es de apariencia, sino de una realidad. Perdónanos, Señor. Un corazón quebrantado, contrito, no menospreciarás tú. Hoy tenemos el deseo de pedirte misericordia. Perdónanos. Nos volvemos a ti. Nos habíamos alejado del primer amor. Hoy nos volvemos a ti. Abrazo. Siento tu amor. Perdóname por no haberte amado más que a mi vida. Perdóname por haber amado a las cosas del mundo, de la tierra, haberte reemplazado, haber dejado el primer lugar. Hoy retorno al primer lugar, al primer amor. Dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas las fuerzas y con todo tu corazón. Ámalo con todo tu espíritu. Que el Señor te envuelva en un amor tremendo. Que el Señor te envuelva y te sature de amor. Yo declaro que tu corazón salen ríos de amor de ti. Sale un río de amor, un ferviente amor que llena tus entrañas, y harás cosas maravillosas para exaltar la gloria del Padre en tu vida. Yo declaro que hay un mover de reino de amor en tu vida, un amor maravilloso que no lo va a reemplazar nadie, ni la religión, ni el hombre, ni el dinero, ni las cosas de la tierra. Él es primero en mi corazón. Dígalo conmigo: tú eres primero en mi corazón. Serás, eres, siempre estarás en mi corazón. Perdóname por no haber ofrendado y no haber diezmado. Hoy aparto mis ofrendas para ti. Aparto mis diezmos para ti. Y los guardo para entregarlos. Y haré todo lo posible de mi vida para apoyar la obra de Dios, para bendecir la obra de Dios, y no dejaré caer ese primer amor que me diste para bendecir y para apoyar la obra de Dios en la ceiba. Bendice la obra de Dios en la ceiba. Empodérate de la iglesia. Tú nos has sostenido como pastores y nos has bendecido. Nunca nos ha faltado ningún bien. El Señor ha estado a nuestro lado con ropa, con calzado, con salud. Él ha bendecido nuestra vida. Él nos está preparando para salir y para emprender algo glorioso para la iglesia. Yo te equipo, iglesia, que los discipulados que se van a abrir sean poderosos, que las reuniones de los sábados que se van a abrir sean poderosas, reuniones tremendas, que hayan milagros. El miedo a reunirnos se ha ido de nuestra vida. En el nombre de Jesús
sale de nuestra vida todo miedo y todo temor. El reunirnos en las casas, en nuestras casas, en nuestros hogares y compartir con otros hermanos en la fe, abrirá los milagros que el Padre quiere ver. El Señor se empodera de nuestras casas y declaro que la bendición del Altísimo se empodera para que este sábado hayan reuniones y haya milagros en nuestras familias, hayan milagros en nuestros hogares, y camino nuevo se levanta en la gloria del Padre, en la gloria del Hijo y en la presencia soberana del Espíritu Santo. Declaramos que así sea y así es. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te amamos en el Señor. Que la paz de Dios te dé estos días maravillosos. Ve a las reuniones el sábado a las casas. Reúnete en Bella Oriente. Reúnete en La Ponce. Reúnete en Palmira. Reúnete donde le mando Israel. Reúnete. Haz reuniones en tu casa. Haz reuniones. Levanta las reuniones en tu casa. Vuelve las reuniones y Dios te va a ir dando una palabra. Este sábado escoja usted el horario de 4 a 5, ¿verdad? Y un poquito ahí de esfuerzo para tener una reunión gloriosa. Hágala de gloria, de honra, y el Padre estará ahí para bendecirle. Dios te bendiga y Dios te dé fuerza para hacerlo. Bendiciones.